Hola a todos, mi nombre es Virginia Bajaña, estudiante del primero bachillerato técnico, y en el video de hoy les voy a hablar acerca del diagrama de flujo, las tablas de decisión y el pseudocódigo. Diagrama de flujo. ¿Qué es? Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Entonces, un diagrama de flujo es una forma visual la cual nos permite representar un algoritmo o proceso. En los diagramas de flujo se usan diferentes elementos y conexiones que permiten representar el algoritmo de manera estructurada y organizada. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Sus usos en diferentes campos. En la educación, los diagramas de flujo pueden planificar los requisitos académicos y las tareas del curso. En los negocios, comprender procesos de pedidos y compras. En manufactura, ilustrar el proceso de manufactura de principio a fin. Y en la ingeniería, representar flujos de procesos o sistemas. Los diagramas de flujo pueden demostrar cómo el código está organizado, visualizar la ejecución de un código dentro de un programa, mostrar la estructura de un sitio web o aplicación y comprender cómo los usuarios navegan por un sitio web o programa. Aquí podemos observar algunos de los símbolos que se usan en los diagramas de flujo. Por ejemplo, esta figura de aquí es conocida como símbolo terminador y representa el punto de inicio y fin del diagrama de flujo. Dentro de ella suelen contener las palabras inicio y fin. Este es el símbolo de proceso o símbolo de acción. Representa una función, acción o proceso y es el símbolo más ampliamente usado en los diagramas de flujo. Luego tenemos el símbolo de decisión. Indica una pregunta que debe responderse. Por lo general, sus opciones son sí o no o verdadero o falso. Y el camino del diagrama de flujo puede dividirse en diferentes ramas según la decisión que se tome. Y luego tenemos las flechas de flujo o líneas de secuencia que indican el camino que sigue el diagrama o el programa. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo y lo vamos a llamar quiero café. Entonces iniciamos nuestro diagrama y me pregunto, ¿quiero café? Si no quiero café, pues terminamos y no hay que realizar todo el proceso de acá. Pero si sí quiero café, entonces sigo esta línea de secuencia. Entonces luego me pregunto, ¿hay café? Y si lo hay, entonces caliento el café. Y si no lo hay, tengo que hacer un café nuevo. Cualquiera de estos dos casos, luego de cuando ya lo tenga listo, luego lo tengo que servir el café en una taza. Entonces seguimos y luego me pregunto, ¿está lo suficientemente dulce para mí? Y si lo está, entonces me lo tomo y si no lo está, le añado azúcar. Y me quedo en este bucle hasta que el café ya está lo suficientemente dulce para mí. Entonces después de añadir azúcar y que ya esté listo, entonces me lo tomo y se termina el diagrama de flujo. Tabla de decisión. ¿Qué es? La tabla de decisión, conocida también como la tabla de verdad, es una representación gráfica de una matriz de filas y columnas separadas en 4 cuadrantes que indican condiciones y acciones. Las reglas de decisiones incluidas en una tabla de decisión establecen el procedimiento a seguir cuando existen ciertas condiciones. Entonces, las tablas de decisión son una técnica de aplicación en el análisis y diseño de sistemas y procedimientos. Es un instrumento de la programación y es una herramienta que sintetiza procesos en los cuales se dan un conjunto de condiciones y un conjunto de acciones a tomar según el valor que éstas tengan.
Estructura de la tabla de decisión. Identificación de condiciones. Define las características de una situación dada. Puede tomar diversos estados o valores. Entradas de condiciones. Indica qué valor se debe asociar para una determinada condición. Identificación de acciones. Enlista el conjunto de todos los pasos que se deben seguir cuando se presenta cierta condición. Entradas de acción. Muestra las acciones específicas del conjunto que deben emprender cuando ciertas condiciones o combinaciones de estas son verdaderas. El pseudocódigo. ¿Qué es? El pseudocódigo es una descripción de alto nivel compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. El pseudocódigo usa las convenciones estructurales de un lenguaje de programación estándar. Esto es con el objetivo de que el usuario entienda la estructura de un programa y no deba tener conocimiento de cada uno de los lenguajes de programación existentes. Entonces, podemos decir que el pseudocódigo es una herramienta que permite representar instrucciones de código, pero sin usar un lenguaje de programación formal. Es un punto intermedio entre el lenguaje coloquial y el lenguaje de programación. Y la palabra pseudo significa falso, entonces es como un falso código, falso lenguaje. Las características del pseudocódigo. Se puede ejecutar en un ordenador. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Es un método que facilita la programación y solución al algoritmo del programa. Proceso de creación. A la hora de llevar a cabo la creación de un pseudocódigo, se hace necesario que su estructura se encuentre compuesta de las siguientes partes: la cabecera, el programa, módulo, tipos de datos, constantes y variables. Y en el cuerpo, inicios, instrucciones y fin. Aquí tenemos el pseudocódigo de una suma, entonces en la parte de arriba tenemos proceso, suma, que es el título, luego definición de variables y luego tenemos las instrucciones, que dice escribir entre paréntesis, ingrese el primer número, punto y coma y después leer A. Es decir, vamos a almacenar en la variable A el primer número que pedimos. Luego en la variable B almacenamos el segundo número que solicitamos y luego a C le asignamos la suma que hay entre A más B. Y por último escribimos el resultado, que es lo que está almacenado en C. Y finalizamos nuestro proceso. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.